el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor, para llevar sobre su hombro nuestra culpa y transgresión. Exaltado sobre todo, sobre todo nombre, solo en él hay Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte de Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata, y retumbar como un gran trueno. El sonido se parecía al de los músicos que salen de Pascua, que cantaban con nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Con poder todo reino le verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán.
postrarán ante Él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Abran las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor nos puede? Él es el León, León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el Él es el León, León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el Así es, así será. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos en esta mañana. Confío en Dios que están bien. Pido a Dios que les cuide y les proteja. En verdad que me siento muy contento de que en esta mañana estén conectados aquí con nosotros para poder tener un gran tiempo y profundizar en la palabra de Dios. Acompáñenme a una oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos honor y gloria a ti, Señor. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Permítenos, Padre, rendirnos a ti, Señor, en todo momento. Señor, ayúdanos, Dios, a poder identificar en tu palabra lo que necesita hoy nuestro corazón, Señor. Permite, Padre, que podamos aprender, Señor, que podamos, Dios, convencernos de lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Dios, por favor, a poder tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesús.
Quédate en control de cada familiar, de cada amigo, Señor, y especialmente aquellos que están, Padre, hoy enfermos y padeciendo de alguna dolencia, Señor. Ayuda a Dios, a este tu siervo, Señor, a transmitir tu palabra, Dios, con profundidad y con respeto, Señor. Te amamos profundamente en nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por estar acá. Eh, Quiero iniciar con una pregunta. Eh, ¿Qué tan distraído eres? ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te haya hecho alguna observación en relación a que no pones a veces la atención debida? ¿Alguna vez alguien te ha hecho ese comentario? En lo personal, yo tiendo a batallar con ese aspecto. Hace no mucho tiempo mi esposa me pidió platicar de algunos aspectos importantes y mientras ella me hablaba, yo de reojo veía mi celular. Había algunos correos importantes. De repente me dice, ¿me estás poniendo atención? Y yo le digo, sí, claro, sí te oí. Y ella me interrumpió. Sí, yo sé que me oíste, pero no me estabas escuchando. ¿Cuánta razón tenía ella? Yo estaba oyendo, mas no escuchando. Y la situación es que cuando uno está con esa actitud, en verdad que afecta. Mis oídos respondían ante el sonido de su voz, en las palabras que ella pronunciaba, pero su significado y su importancia no llegaban hasta mi cerebro, porque yo estaba ocupado en otra cosa. Claro, todos a veces tal vez caemos en algo así o batallamos con algo así. Tal vez sea tu caso también. La costumbre de ocuparnos en múltiples cosas parece convertirse en algo normal o natural hoy día. Con esto no quiere decir que yo me quite esa o me excuse con estas palabras, pero lo que sí te quiero transmitir es que las personas son pocas aquellas personas que se sientan únicamente a hacer algo y se concentran en ello. Yo tengo que estar poniendo mucha atención a las cosas que hago, porque me distraigo muy fácilmente. Hay personas que yo conozco que también hacen eso, que se ponen a hacer algo, se sientan a hacer algo y al mismo tiempo están revisando que el Facebook, que enviando un mensaje de texto a sus amigos, respondiendo correos, y luego resulta que aquellas cosas que se les dijo no se recuerdan, o aquellas cosas que se les mencionaron. Y esto afecta porque obviamente no tenemos a profundidad eh, eh, el punto que se nos quería transmitir. Sé sincero contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y únicamente estuviste poniendo atención en una conversación con otra persona? O sea, que estuviste atento. Seamos sinceros. Pensemos en esto. Dejar a un lado los aparatos, dejar a un lado el celular, dejar a un lado la tableta y poner atención en una conversación, dime si no es muy gratificante. En mi casa, que es tu casa, tenemos la costumbre de que a la hora de comer quitamos celulares. Y eso es muy bueno. Pero algo que también es importante es poder tener la actitud de poner atención cuando alguien nos está hablando. Ahora, pensemos, si estas dificultades las manifestamos con nuestros seres queridos, pensemos ahora en cómo es con Dios. El tema que quiero compartir contigo es, prestemos atención a Dios. Prestemos atención a Dios. El tema que vamos a explorar nos va a ayudar a identificar esta gran necesidad, ¿sí? Y vamos a ver el libro de Habacuc, algunos versículos del libro de Habacuc, y vamos a identificar en este profeta
cómo era su actitud delante de Dios, cómo era su reacción delante de Dios. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 2 de Habacuc. Vamos a leer juntos y dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Mira la manera en la que se expresaba Habacuc delante de Dios. Tal vez haya sido así contigo, conmigo, en más de una ocasión, que nos dirigimos a Dios con cuestionamientos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Conectarnos con Dios es bien importante. Y en medio de esta conexión es de suma relevancia el poder abordar aspectos que nos ayudan, como lo son estas preguntas. Y vemos el caso de Habacuc y podemos identificar en Habacuc y aprender de él una actitud, ¿sí? Una intención. Si a veces nos es complicado conectarnos con las personas, pensemos cómo es conectarse con Dios, el creador del universo. Si en ocasiones nos incomodamos con las personas, pensemos en aquellas cosas que escapan de nuestra comprensión y podemos también llegar a tener sentimientos contra Dios. Habacuc se sentía así, dice, ¿hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Mira nada más la forma en la que se dirige a Dios. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Sabemos con certeza que Habacuc amaba a Dios, pero eso no impidió que Habacuc le hablara con estos cuestionamientos. Pero lo hace no de una manera irrespetuosa, sino que hace una petición de que lo ayude a comprender el inmenso abismo que había entre lo que él creía y lo que veía a su alrededor. Nos ha pasado a ti y a mí en alguna ocasión eso. No alcanzamos a comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Habacuc no estaba poniendo a prueba a Dios. Hay una muy gran diferencia en eso. Habacuc más bien le cuestionaba a Dios. Pero una vez que terminan todas estas preguntas, el profeta sabía que era hora de escuchar. Y es ahí donde es importante aprender de esta actitud del profeta Habacuc. Que si preguntamos a Dios, dejemos que Él también nos hable. Dejemos que Él también nos ayude. De tal manera de que veamos ahora la siguiente escritura. Porque así como Habacuc, nosotros también debemos de ponernos en una actitud que nos edifique, que nos ayude delante de los ojos de Dios. Mira la siguiente escritura. Habacuc capítulo 2, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Me impresiona mucho ver el corazón de Habacuc. Ese hombre que veíamos en las escrituras anteriores que hablaba acerca de ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Vemos ahora la actitud de su corazón y dice, me mantendré alerta. Me mantendré alerta y estaré pendiente de lo que Dios me diga. Esa es una actitud maravillosa. Por básico y obvio que esto nos pueda parecer, algunas veces la razón por la que no estamos recibiendo la respuesta a nuestras preguntas es que no estamos nosotros dispuestos a hacer una pausa.
y esperar el tiempo que haga falta para que Dios se nos revele. Me mantendré alerta. Una actitud vigilante, una actitud dispuesta a recibir indicación. A veces, cuando tenemos una actitud de desvariar, de salirnos de esa inercia espiritual, debemos de ponernos en una actitud que nos ayude en nuestro corazón. Porque a veces estamos con una intención de desahogarnos, de salirnos de ese aspecto que mencionaba hace un rato, de esa línea espiritual. Y el expresarle a Dios las cosas nos puede desahogar, pero también debemos de permitir que Dios nos hable. Debemos de estar interesados en que Dios nos ayude. Cuando permitimos que Dios edifique aspectos en nuestras vidas, entonces la duda, el temor estará siendo disminuido porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Otras veces quizás le estemos haciendo preguntas a Dios. Pero ¿sabes qué? Este ámbito nos ayuda para dejar a un lado esas preocupaciones, esas cosas que luego nos llaman la atención y que de alguna manera no estamos sintiendo la debida respuesta. Entonces ahí es donde debemos nosotros de mantenernos alerta, de estar pendientes de lo que Dios nos quiere ayudar. Como en el caso de la plática que te decía con mi esposa. Oía, pero no escuchaba. Por eso es bien importante prestar atención a Dios. ¿Por qué no adoptamos un paso más lento para escuchar la voz consoladora de Dios? Te quiero animar a eso, a hacer esa pausa que nos va a ayudar. Sinceramente creo que esto se debe a que dejamos que nos abrumen muchas cosas, por eso no tendemos a hacer esas pausas. Dejamos que nos invada la angustia y las preocupaciones. Por eso no hacemos esas pausas y nos perdemos de tanto que Dios nos quiere ayudar. Estamos tan ocupados haciendo malabares con el trabajo, el hogar, la escuela y también, ¿por qué no? A veces tan inmersos en aspectos que no nos edifican del todo. Ahora, no dejemos de mencionar la crisis en la que nos encontramos hoy día. Aspectos que nos llevan a dudar del poder de Dios, aspectos que nos llevan a dudar de si Dios está obrando. Entonces, aquellas preguntas que le hacemos a Dios no tienen respuesta porque no estamos atentos a escuchar a Dios. Por eso es bueno detenernos. Por eso es bueno estar atentos a lo que Él nos quiere mencionar. Y una escritura que nos va a ayudar mucho, mira lo que dice el Salmo 46 en el versículo 10. ¿Qué nos dice aquí la escritura? Dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Mira la forma en la que se dirige Dios hacia nosotros. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Te decía, yo tiendo a ser alguien que se distrae muy fácilmente. Y Dios nos recuerda, quédense quietos. Mi hija, la más pequeña, cuando yo no estoy poniendo la suficiente atención, toma mi rostro y me lleva a mirarla fijamente. Y me encanta eso. En una ocasión un amigo me decía, un muy buen consejo, Roberto, mira a los ojos. Eso va a generar que las personas, la persona con la que tú estás hablando, sienta que tú le estás poniendo la debida atención. Pues el mismo llamado nos lo hace Dios. El mismo llamado a que nos quedemos quietos, a que volteemos a mirarlo a Él, a que reconozcamos que Él es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lo dejaste todo a un lado
y te quedaste totalmente quieto escuchando la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Observa lo que Dios no dice en esta escritura. Dios no dice afánense, Dios no dice preocúpense y luego reconozcan que yo soy Dios. No, eso no dice Dios. Lo que sí nos dice es quédense quietos, reconozcan, quédense quietos. Es el llamado que Dios nos hace. Pero también nuestro Señor nos hace otro llamado para poder hacer esas pausas que necesita nuestro espíritu, esas pausas que necesita nuestro corazón. ¿Qué nos enseña nuestro Señor en la escritura en Mateo 11 del 28 al 30? Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con su yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Qué grato es nuestro Señor al darnos este manjar, este precioso llamado a nuestros corazones. Hagamos una pausa, quedémonos quietos, vayamos hacia Dios, que nuestro corazón se llene del Señor, que nuestro corazón se regocije. ¿Cuán cansado y agobiado hoy está tu corazón? Piénsalo. Dice el Señor que Él le dará descanso. ¿Qué nos ha hecho que el corazón, o qué ha hecho que el corazón esté agobiado? ¿Qué ha hecho que tu corazón esté cansado? Piensa en aquellos aspectos que han afectado tu persona, que han afectado tu ser interior. Piensa en aquellos elementos que le has dado cabida y que, por consecuencia, han llenado tu corazón de dudas, de incertidumbre. Y todo eso cansa. Todo eso es una losa que estamos cargando día a día. Es un problema espiritual. Dice la Escritura que aprendan de mí, dice el Señor, dice nuestro Señor Jesús que aprendamos de Él, que Él es apacible. Un corazón apacible, ¿cómo lo imaginas? ¿No es grato acercarse a un corazón apacible? Un corazón que está en paz, un corazón que está quieto, calmado. Actualmente luchamos con un corazón impetuoso y estamos distraídos, como hemos hablado. Dice la Biblia que el Señor dará descanso a nuestra alma, nos dará descanso. Definitivamente tú y yo necesitamos estarnos quietos, estar atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar, a lo que el Señor nos quiere dar. Porque en realidad, ¿cómo debemos escuchar tú y yo a Dios si no es así? ¿Cómo debemos nosotros escuchar y prestar atención a Dios si no es obedeciendo a nuestro Señor? De tal manera que si tú y yo queremos recibir dirección en nuestra vida, escuchar a Dios, debemos de abrir la palabra, abrir la escritura. Habacuc estaba dispuesto a recibir ahora la respuesta de Dios. Ante todas el cuestionamiento, ante todo el caos que puede haber a nuestro alrededor y la pregunta que hacemos nosotros de por qué pasa esto, por qué pasa aquello, el Señor quiere hablarnos y lo quiere hacer por medio de la palabra. El Señor va a utilizar también personas que nos van a hablar también de su palabra, como puede ser este mensaje para ti, para el corazón, para nuestro espíritu. Entonces, en ocasiones también van a surgir aspectos y el Señor nos va a hablar también por esos aspectos. ¿Qué significa esto? Que estamos en medio de una contingencia. ¿Qué quiere el Señor que aprendamos de todo esto? ¿Qué quiere Dios que aprendamos de lo que estamos hoy viviendo? Dios nos habla también por medio de las circunstancias. Si nosotros nos detenemos para poner atención y reflexionar en lo que estamos viviendo, vamos a recibir tanta ayuda a nuestro corazón.
vamos a recibir tanta guía de parte de Dios. ¿Cuánto tú le perteneces hoy al Señor? ¿Cuánto tú puedes decir, mi corazón le pertenece al Señor? Habacuc era un profeta del Señor. Eso no impedía que él hiciera preguntas, pero él estaba dispuesto a recibir las respuestas. Muchas de las veces estamos muy aprontados a dar las preguntas, a hacer las preguntas, mas no estamos a veces tan dispuestos a escuchar lo que Dios quiere revelarnos. Por eso piénsalo de esta manera. ¿Cuáles son los beneficios de estar conectado con el Señor? Aquel que le pertenece al Señor debe de estar dispuesto a guardar silencio delante de Él y aprender a reconocer su voz. Y los beneficios vendrán. Dice la Escritura, descanso para nuestra alma. Dice la Escritura que al tener en nuestro Señor esa fuente inagotable de un corazón apacible y humilde, podemos nosotros aprender cuán apacible y humilde somos. ¿Cuánto necesitamos de la instrucción profunda del Señor? De tal manera que en medio de esta crisis tan grave que estamos enfrentando, se puede dar la oportunidad, nuestro corazón, de fortalecerse, de regocijarse. Mira, hoy tenemos tiempo. ¿Cómo andábamos habitualmente? Para arriba, para abajo, yendo, viniendo. Hoy tenemos tiempo, tiempo para dedicarlo a la familia, para dedicarlo a los hijos, tiempo para dedicarlo a Dios, tiempo para estar conectado con Dios. Todo ha pasado tan rápido, nuestra vida transcurre tan rápido y debemos nosotros de estar conscientes de que Dios por algo está permitiendo que hagamos estas pausas, que nos detengamos. Las prisas, las presiones constantes de la vida no nos permiten abrazar y apreciar a nuestros seres queridos profundamente. Por eso es bien importante que pongamos atención, prestemos atención a lo que Dios nos está revelando. Cuando suceden cosas difíciles, tendemos a ver con mayor claridad lo que más importa. Dime si no, ¿cuántos de nosotros hoy, que nos encanta el cine, que nos encanta salir, estar en algún restaurante, podemos vivir sin todo eso? ¿Te has dado cuenta? Podemos vivir sin todo eso. Es bien importante darle más valor a lo que merece más valor. Pasar tiempo a solas con Dios es algo que debería estar en primer lugar en nuestra lista de prioridades. Tener una conversación con Dios debe de estar en nuestra lista de prioridades. Habacuc tuvo que descubrir que cuando uno le hace preguntas difíciles a Dios, uno tiene que estar preparado para escuchar las respuestas que Dios nos quiere dar, aunque no nos agraden. Entonces, en Habacuc encontramos un gran ejemplo de un ida y vuelta en una conversación con Dios. A veces hay sufrimiento y hay dificultades que no queremos nosotros afrontar. Y Dios nos quiere ayudar en medio de todo ello. Dios quiere estar trabajando en nuestras vidas para que en medio de los sufrimientos y las dificultades no salga lo peor de nosotros, sino que salga lo mejor. No es fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. De tal manera de que cuando Habacuc tiene este intercambio de preguntas con Dios, Dios tenía algo que decirle. Y no solamente tenía una respuesta a Dios, Dios le iba a revelar aspectos muy relevantes. Miremos la siguiente escritura, por favor. En Habacuc 1, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Miren a las naciones,
Contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Mira nada más lo que le revela Dios al profeta Habacuc. Le dice que vendrán cosas fuertes, difíciles. Dios tenía más que revelarle al profeta Habacuc. Las noticias eran complicadas. ¿Cuántos de nosotros nos habríamos imaginado el año pasado que en el 2020 íbamos a enfrentar estas cosas? ¿Cuántos de nosotros estábamos preparados para todo esto? Dios estaba utilizando a este profeta para ir a anunciar lo que vendría. Dios le dijo, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Dice, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Es asombroso y al mismo tiempo estremecedor y difícil de digerir. Que Dios iba a incitar a sus enemigos. En esencia, le dijo a Habacuc eso. Un hombre, un profeta que él había escogido para que fuera a anunciar como mensajero al pueblo judío. Y les dice, esto es lo que va a pasar. Qué fuerte, qué difícil. Definitivamente para Habacuc no era sencillo. Estar al lado de Dios es maravilloso. Es lo mejor que podemos hacer, porque Dios nos prepara para lo que viene. Dios nos prepara para lo que vendrá. Esto es algo que no nos agrada del todo, porque estamos más habituados, más preparados o más entrenados a experimentar aspectos satisfactorios. Pero Dios nos quiere ayudar también para enfrentar los retos y los desafíos. Dios nos quiere preparar para aquellas adversidades que enfrentemos. Ninguno de nosotros desea enfrentar adversidades. Ninguno de nosotros desea enfrentar retos o complicaciones. Pero algo es definitivo. Sin Dios es más difícil. Sin Dios es más complicado. Por eso es muy importante que tú y yo cedamos el control y se lo dejemos a Dios. Me imagino a Habacuc boquiabierto con estas manifestaciones de Dios. Me imagino a Habacuc pensando, wow, es tan difícil lo que va a ocurrir, es tan complicado como un pueblo que era, dice la escritura, despiadado e impetuoso iba a atacar. Dios le estaba diciendo que cosas peores vendrían. Estos eran famosos por ser despiadados y violentos. Arrasaban con las tribus que se encontraban a su paso. En las primeras preguntas que hacía Habacuc en relación a la corrupción y la violencia, Habacuc se sentía abrumado. Piensa en cómo se sentía después de escuchar todo esto. Porque eso no era nada comparado con lo que los caldeos iban a hacer después. Aquello debe haber sido casi como si a nosotros, casi como si nosotros le preguntáramos a Dios por qué permite tanta injusticia en nuestro país. ¿Por qué permite tanta corrupción en nuestro país? Solo para que nos respondiera que aparte de esa corrupción y la injusticia, Dios iba a permitir que algo más grave nos ocurriera. A ninguno de nosotros nos habría agradado, como tampoco le agradó a Habacuc. Cuando los tiempos son difíciles, lo último que queremos escuchar es que nos digan que va a haber cosas peores, ¿sí o no? Sin embargo, sabemos que así es la vida. Sabemos que así es la vida. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuando estamos pasando por una temporada de lucha,
de aflicción, de angustia. Recuerda esto. El nombre de Habacuc tiene dos significados. Y uno de ellos es luchar y otro de ellos es abrazar. Entonces, tú y yo debemos de ser esos hombres, esas mujeres que luchan con Dios en cuanto a todo lo que no te agrade y al mismo tiempo abrazar a Dios porque es bueno Dios, porque es digno de confianza nuestro amado Dios. Te decía hace un momento, es mejor enfrentar las pruebas y las adversidades refugiado en Dios, cercano en Dios, unido a Dios, que enfrentarlos nosotros solos. Es bien importante que dependamos de Dios. Y todo se reduce a la forma en la que reaccionamos ante una crisis de fe. Porque una realidad es que enfrentaremos pruebas, enfrentaremos adversidades. La Escritura nos enseña que nuestra fe va a ser probada por medio del fuego. La Escritura nos enseña que estaremos siendo probados. Definitivamente es mejor abrazar a Dios ante las adversidades. Y en medio de estas dificultades, no tener una actitud de darle la espalda a Dios. Porque hay quien ante las dificultades le dan la espalda a Dios. Deciden ir por ídolos, deciden hacerse ídolos, deciden ser enemigos de la cruz de Cristo, deciden darle la espalda a Dios. Y en algunas ocasiones, cuando Dios no bendice sus vidas, algunos responden mal. No seamos tú y yo quienes responden mal, sino más bien mantengámonos firmes en la esperanza de la fe que profesamos. Mantengámonos atentos, mirando la cruz del Calvario, mirando al Señor. Definitivamente tú y yo necesitamos tanto a Dios. No tengamos una actitud de darle la espalda, de regresar a un estilo de vida que nada nos edifica, que ningún beneficio nos trajo. Definitivamente necesitamos estar prestando atención a lo que Dios nos quiere revelar. Habacuc tuvo que aprender. Como es importante que aprendamos nosotros, es necesario que recordemos aquello que Dios ha hecho, que recordemos aquello que Dios ya nos ha dado. Y si Dios ya nos dio a su Hijo, ¿qué cosa habrá de negarnos? Ahora, no podemos nosotros esperar que por el hecho de entregarle nuestras vidas a Dios, no habrá Dios de determinar que haya esa prueba que nos permita acercarnos más a la presencia de Dios. Recuerda que Dios tiene un lugar preparado para nosotros en el cielo. Recuerda, amigo, que Dios tiene un lugar para ti, pero es muy importante que prestes atención a Dios, que identifiques profundamente a Dios y Él trabaje en tu vida. Dejes que Él trabaje en tu vida. El hombre y la mujer de Dios necesita abrazar de Dios. Hermano, no sueltes a Dios. Amigo, aférrate a Dios, acércate a Dios. Queremos animarte, amigo, que nos escuchas, que nos miras, a que conozcas de la palabra de Dios, a que profundices en la palabra de Dios. Aunque las cosas se pongan difíciles, debemos nosotros de acercarnos a Dios, refugiarnos en el Señor. Si observamos a las personas, a los hermanos que han salido adelante en su fe ante las adversidades, no fue por el hecho de estar de brazos cruzados, fue porque se pusieron a disposición del Señor, se rindieron ante el Señor. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que han pasado por diferentes tribulaciones y han salido airosos, sin duda alguna, es porque abrazaron a Dios. Tengamos la actitud
de abrazar a Dios. Tengamos la actitud de manifestarle a Dios que le amamos y que nos dé descanso a nuestra alma, que nos dé refugio a nuestra alma. De tal forma que el quedarnos quietos, mirando al Señor, poniendo nuestra atención, traerá un gran resultado en nuestras vidas. Y mira lo que dice la Escritura. Veamos una Escritura que nos va a animar mucho en el corazón. Dice así la palabra de Dios. En Juan 6, del 45 al 40, del 44 al 45, perdón. Dice la Escritura: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí, nos dice el Señor Todopoderoso. Cuando tú y yo tenemos una intimidad con el Señor, cuando tú y yo estamos fraguando nuestra fe con conversaciones profundas con Dios, cuando tú y yo estamos escuchando y atentos a Dios, definitivamente el efecto que genera en nuestras vidas es transformador. Nuestro carácter se renueva, nuestras expectativas cambian, nuestro temperamento se controla. Y hay tantas bendiciones por estar refugiado en el Señor. Dice la Biblia: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hoy te quiero hacer un llamado, un exhorto a que podamos refugiarnos en Dios, a que podamos prestar profunda atención al Dios que nos ha amado tanto. Habacuc aprendió. Fue un profeta que aprendió a reconocer cuando Dios le hablaba. Aprendamos a reconocer cuando Dios nos habla. Dice la Escritura en el versículo 45, en la segunda parte: en efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Vayamos al Señor, vayamos a Cristo, el mejor camino, el único camino, el camino que nos lleva al Padre. Prestemos atención a Dios, tengamos la confianza de que en medio de estas pruebas, en medio de las crisis que enfrentamos, Dios está en control, Dios está obrando. Y quiero animar a que podamos escuchar a Dios, escuchar al Padre e ir a Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios esté en control de cada necesidad en sus vidas y que Dios les esté favoreciendo. Muchísimas gracias por la atención prestada a este mensaje. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días, mis hermanos. Esta mañana quiero compartir con ustedes la Santa Cena y lo que representa para mí. Hace unos días me encontraba con mi familia platicando acerca de la vida, y mientras hacíamos esta reflexión vinieron varias cuestiones a nuestras mentes y nos dimos cuenta que la vida es un cúmulo de experiencias que vivimos, algunas buenas, algunas no tan buenas, algunas difíciles, otras no tan difíciles. La vida viene acompañada de alegrías, de tristezas, de momentos muy buenos, pero también de momentos muy, muy duros. Y hay momentos de angustia, hay momentos de tristeza, pero también hay momentos de mucha fe, de mucha confianza. Y eso es la vida. Y mientras pensaba en todo ello, vinieron varios recuerdos a mi mente. Recuerdos muy bonitos que he vivido a lo largo de esta vida con Cristo. Y vino una escritura a mi mente que en lo personal me anima muchísimo, porque tiene que ver con el hecho de estar aquí y que gracias a esa oportunidad que tuve, gracias a Jesús que me llamó, gracias a Jesús que me seleccionó, habiendo tantos millones de personas, puso sus ojos en mí. Y eso me hace sentir muy, muy amado, muy apreciado, muy querido por mi Señor Jesús. Y recordé esta escritura que está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, que dice así: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor Jesús.
y que yo a mi vez le transmití que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Y me puse a meditar acerca de la escritura que hace mención acerca de: hagan esto en memoria de mí. Y así como el acto del bautismo en el agua declara o confiesa exteriormente una experiencia interior de salvación por medio de la sangre de Jesús, la cual se representa con el agua, así también nosotros celebramos y tenemos esta oportunidad maravillosa de tomar la Santa Cena y confesar nuestra fe. En esta ordenanza que cada cristiano tiene, confiesa ante todos que no solamente ha creído, sino que no ha olvidado. Que no ha olvidado al Señor. Y es que la frase "en memoria de mí" abarca más que simplemente un recuerdo. La palabra sugiere un recuerdo activo. Un recuerdo activo. La escritura en el libro de Juan, capítulo 1, dice la Biblia que el Verbo estaba con Dios y era Dios. Jesús es verbo. Jesús es acción. Y me llama mucho la atención la escritura que dice: hagan esto en memoria de mí. Un recuerdo activo. Y ese recuerdo activo nos lleva a hacer algo, a tomar acción. Cuando yo pienso en la cruz, ese recuerdo me lleva a buscar ser un hombre que ha perdonado, que perdona. Cuando yo veo a Jesús en la cruz y pienso en su memoria, en su recuerdo, me lleva a tener fe. Cuando yo pienso en Jesús y en el tiempo que pasó con sus discípulos, me lleva a invertir mi tiempo con los demás. Cuando yo pienso en Jesús, ese recuerdo me lleva a creer, a desarrollar más fe. Cuando yo pienso en Jesús y el momento en el que estaba con los desvalidos, con los necesitados, me lleva a estar con ellos también, a buscar ayudar al necesitado, al prójimo. Cuando yo pienso en Jesús, recuerdo a Jesús y me lleva a buscar amar a mi enemigo. Es un recuerdo activo. La Biblia termina diciendo el versículo 26: de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Proclaman la muerte del Señor Jesús. Y se nos dice explícitamente que el acto externo al tomar el pan y la copa constituye una confesión activa de nuestra fe. Quiere decir que anunciamos que hemos sido partícipes, que hemos sido redimidos, que hemos sido invitados y llamados, y que tenemos un beneficio, y que tenemos fuerza, y que tenemos salud, y que tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces la cena del Señor, mis hermanos, no debe ser simplemente un recordatorio ritual que hacemos cada semana, sino una confesión activa, mediante la cual activamos la memoria y nos apropiamos de todo lo que Jesús ha provisto y prometido por medio de la cruz. Que su recuerdo esta mañana te lleve a hacer cambios radicales en tu vida. Que su recuerdo esta mañana te lleve también a buscar ser un hombre más íntegro, más puro, más recto. Que su recuerdo te motive a ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor esposo, un mejor hijo.
Que su recuerdo activo te lleve a desarrollar cada una de las áreas que Dios espera se desarrollen hasta que tengamos la estatura perfecta de Cristo. Mis hermanos, quiero pedirles por favor que me acompañen para hacer una oración. Padre bendito, venimos agradecidos esta mañana, agradecidos, Señor, por el recuerdo vivo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Padre bendito, porque cada célula en nuestro cuerpo lo único que desea es agradecer a aquel que lo formó. Y esta mañana queremos agradecerte así, Señor, con todas las células, con todo nuestro ser, como tú nos has formado, Dios, con todo lo que has puesto en cada uno de nuestros corazones, Padre, en nuestras mentes, decirte que te amamos. Bendice este pan que representa tu cuerpo, Señor Jesús, el cual fue lastimado, crucificado. Y bendice también este jugo de uva que representa la sangre, tu sangre, Señor, la cual fue derramada en favor de muchos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.